buenas noches, feliz miércoles 15 de abril, bienvenidos a FDP Noticias. Hoy, como todas las noches, me acompaña Joel Álvarez desde Costa Rica y tiene sus lentes de sol todavía hoy, como que todavía hay sol en tu casa, Joel. Calor aquí, arrecia el verano conforme pasan las semanas. Bueno, tus lentes fueron un éxito en los comentarios que he visto, así que no Bueno, voy a qué decir bueno, nada. está bien. No, yo vi que alguien lo interpretó como que no te gustaron, cosa que me dolió. Si no te gustaron, lo siento, pero como hubo tanta gente amable, yo dije, no, hoy lo voy a hacer de nuevo. Joel es muy extra, entonces él se la pasa haciendo cosas y yo le digo, ok, Joel, y simplemente lo ignoro y dejo que él haga sus pasadas siempre, que le encanta Yo le hacer. digo que me gusta ser un payaso, la verdad. Así me acaba de decir antes de grabar, es verdad. Pero bueno, hoy tenemos un programa súper completo, así que vamos a empezar revisando los números alrededor del mundo. Perfecto. Vamos a ver entonces el mapa. El número total de casos que tenemos en este momento son 2.047.731 en todo el mundo. El número de muertes totales 263.035 o 350, perdón. Y los curados 500, perdón, ahí dije mal el dato. Curados 509.876 y fallecidos en todo el mundo 133.354. El país con más casos confirmados hasta el momento es Estados Unidos, con 636.591. Los fallecidos también son, por supuesto, la cifra más importante a nivel mundial, que son 27.808. En segundo lugar está España, en tercero Italia, en cuarto Alemania, después Francia y el Reino Unido. Wow, una vez más impresionante cómo siguen subiendo estos números. Pero justo antes de sentarnos a darles las noticias de hoy, nos han informado que una de las noticias que hemos seguido desde que empezó este programa, la desaparición de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, hoy ha avanzado, pues Parece que Ortega le va a hablar a la nación por primera vez en más de un mes esta noche. No sabemos a qué hora, pero aparentemente la vicepresidenta y su esposa Rosario Murillo afirmó que Ortega aparecerá en cadena nacional esta noche por primera vez en más de un mes. Así que definitivamente vamos a estar súper pendientes de eso. Este programa se ha grabado antes de sus declaraciones, así que no las podemos analizar, pero seguro lo haremos mañana, ¿no, Joel? Sí, sin duda alguna. Hay gente que hasta dice que a lo mejor lo que van a anunciar es que está muerto y Murillo va a ser la presidente, pero ya veremos. Bueno, todo puede pasar, no me sorprendería. Así es, seguimos con las noticias del día. Pues ayer, justo después que nosotros grabemos este programa, explotó la noticia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a parar el financiamiento de su país, Estados Unidos, a la Organización Mundial de Salud, mientras su administración evalúa el papel de este organismo con el coronavirus. El presidente acusa de gestionar mal y encubrir la propagación del coronavirus a la OMS. El republicano ya llevaba días criticando a la OMS y había amenazado con suspender la financiación, denunciando un supuesto trato de favor a China. La OMS ha fracasado en su deber más básico y de rendir cuentas, ha dicho el presidente, quien también señaló como una de las decisiones más peligrosas y costosas de la organización su oposición al veto a los viajeros procedentes de China a Washington, que se aplicó el 31 de enero. Afortunadamente no me convencieron y así salvamos miles y miles de vidas, ha recalcado Trump. Si otros países hubiesen hecho lo mismo, se hubiesen salvado muchas más vidas. Sin embargo, miren al resto del mundo, países de Europa y regiones que siguieron los consejos de la OMS, que antepuso la corrección política, según Trump, a la salvación de vidas. En un comunicado el martes, Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, que es la organización matriz de la OMS, describió la pandemia como sin precedentes y reconoció que habría lecciones aprendidas para futuros brotes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado este miércoles la decisión del presidente Trump
Trump. En una rueda de prensa, Tedros dijo que Estados Unidos ha sido un amigo generoso desde hace tiempo de la OMS y esperamos que siga haciéndolo. Ha añadido, recordando que la organización no solo trabaja en la lucha contra el coronavirus, sino que también lo hace para combatir otras muchas enfermedades y dolencias. Estados Unidos, por su parte, contribuyó cerca de 900 millones de dólares en el presupuesto del 2018-2019, lo que supone aproximadamente una quinta parte del total de 4.400 millones de dólares de presupuestos para esos años, según dijo la AP. Es importante recalcar, Joel, que el presidente Trump al principio de esta pandemia era más crítico del régimen chino, pero parece que, como hemos mencionado aquí, ahora se está enfocando más en la Organización Mundial de Salud. Mientras tanto, ayer en realidad fue el día más mortal de esta crisis en los Estados Unidos. 2.500 estadounidenses murieron en tan solo 24 horas entre el martes. Pero entre otras noticias, hoy la mayoría de los estadounidenses, yo incluida, recibimos el cheque del estímulo. Son $1.200 que el gobierno americano le está dando a los estadounidenses para ayudarlos durante esta crisis. ¿Y este es un depósito que se hace una única vez o te lo van a hacer mensual? Por ahora es una única vez, pero hay varios congresistas en el Congreso que están hablando que es necesario, obviamente, si la situación continúa, que se hagan más pagos, pues para la mayoría de las personas este pago de $1.200 no es ni siquiera suficiente para cubrir los gastos de un mes. Así que si la situación sigue, algo más se tendrá que hacer. No, bueno, especialmente para que nos estén siguiendo en cualquier país de América Latina, $1.200 suena bastante, pero la verdad es que en un país como Estados Unidos no rinde tanto en realidad. No, imagínate, en una ciudad como Nueva York, Joel, un apartamento de una habitación te puede valer hasta $3.000, para que tengan perspectiva. Al mes, increíble. Pues imagínense que, bueno, la situación en Estados Unidos y en América Latina en general es complicada, pero bueno, en Venezuela nos hemos dado cuenta de que en un reportaje que ha publicado la agencia Reuters, estamos hablando específicamente del caso venezolano, se dice que la situación en cuanto al abastecimiento de combustible se ha puesto particularmente difícil después de que funcionarios estadounidenses indicaran que a empresas extranjeras que se abstuvieran de dar gasolina al régimen de Nicolás Maduro y únicamente se limitaran a darle diésel o algún otro tipo de combustible. Según Reuters, desde finales de 2019, funcionarios estadounidenses han pedido a la mayoría de los proveedores de combustible de Venezuela que eviten enviar gasolina a la nación asolada por la crisis. En la última ronda de llamadas a principios de marzo entre funcionarios estadounidenses y empresas petroleras, repitieron la prohibición a pesar del empeoramiento de las condiciones humanitarias en el país, dijo una de las fuentes a Reuters. Recordemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Petróleos de Venezuela hace más de un año como una medida para sacar del poder al dictador Nicolás Maduro, a quien la administración de Donald Trump considera un usurpador y ha acusado con cargos de narcotráfico. Un puñado de empresas extranjeras, incluidas la rusa Rosneft y la española Repsol, la italiana Eni y la india Reliance Industries, continuaron suministrando combustibles a PDVSA en virtud de los acuerdos de intercambio. Algo que en principio no estaba prohibido por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, siempre y cuando no fuese gasolina, sino solamente diésel o gasóleo. Un alto funcionario de la administración de Trump dijo a Reuters que Maduro era responsable del desastre humanitario en Venezuela y Estados Unidos continuará su campaña para cortar sus líneas de vida. La restricción a los intercambios de petróleo crudo por gasolina con Venezuela se mantiene a medida que la propia industria de refinación del país se derrumba sin que este mes, por ejemplo, haya habido gasolina producida a lo interno, lo que lleva a una escasez crónica en todo el país. Los funcionarios consultados por Reuters dijeron que Washington mantendrá la campaña de presión máxima de Trump para vencer a Maduro. Funcionarios estadounidenses han dicho en privado que Trump está frustrado por el fracaso de su política de Venezuela para romper el control de Maduro sobre el país. Germania, ¿qué te parece este reportaje que ha publicado Reuters? El programa de ayer o de ayer habíamos mencionado que a lo mejor esto es una estrategia de la administración de Trump para
que la presión crezca más en Venezuela. Las circunstancias ahora son de pandemia y de no gasolina. Hemos mostrado en este programa imágenes de las colas que están haciendo los venezolanos para llegar a sus carros. Sin embargo, Joel, como creo que mencionaste ayer, ya hemos visto que este tipo de campañas no han tenido éxito en derrumbar el régimen chavista. Sí, yo creo que es una apuesta delicada sin duda alguna. Te voy a pedir perdón porque me estoy quitando los audífonos, pero es que tengo aquí el retorno y me confundo un poco al hablar, pero lo que te quería decir era que es una apuesta difícil. Yo no descarto que esto pueda producir un estallido social, pero bueno, hay muchas cosas que se están sumando. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la cuarentena, que ya de por sí es difícil, y si esta escasez de alimentos, sumada a la cuarentena y además a la posible aumento de los casos de coronavirus y de hospitalizaciones y de muertes, bueno, yo creo que Venezuela podría enfrentarse a una situación diferente a la que se ha enfrentado en el pasado. Yo creo que sí, las condiciones son mucho peores de lo que hemos visto y tal vez esto pueda hacer que la suma de los factores dé un distinto resultado. Habría que verlo con el tiempo. Y por cierto, también leí hoy que esta es una estrategia que la administración de Trump también está aplicando al régimen iraní, así que definitivamente es interesante que el gobierno de Estados Unidos no está perdiendo tiempo durante esta pandemia para ir en contra de las dictaduras alrededor del mundo. Y menos mal, porque el régimen chavista tampoco está perdiendo tiempo para seguir oprimiendo a los venezolanos. Esa es una de las noticias que tenemos el día de hoy. Pues esta tarde 200 funcionarios del DGCIM entraron por la fuerza a la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentran muchos presos políticos. Según reportó la defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, los presos se resistieron a que se permitiera su entrada por miedo a que pudieran ser contagiados con COVID-19, pues hace un mes se habían ingresado sin protección sanitaria alguna. El expreso político y oficial de la administración de Juan Guaidó, Iván Simonovic, denunció que los funcionarios estaban en las celdas agrediendo a los oficiales y demás presos y dijo que todos corren peligro. Obviamente esto es otro nivel de la crisis en Venezuela con esta pandemia del COVID-19. Los presos políticos están completamente indefensos, no tienen manera de protegerse del COVID-19 y el Estado obviamente que ni siquiera les da comida, tampoco los va a proteger de este virus. Es lamentable y sin duda entre la población que corre con particular riesgo en Venezuela está la población carcelaria y bueno, los presos políticos que como sabemos los tienen en una situación lamentable en el país. Algo también importante de esto, Jovel, los 6 ejecutivos de Citgo, que son ciudadanos estadounidenses que están presos en Venezuela por aproximadamente 2 años y estaban presos en su casa, pero una vez que Juan Guaidó se reunió con Donald Trump, los regresaron a la cárcel. Sus familias no han sabido nada de ellos y todos son personas de la tercera edad y susceptibles al COVID-19, así que estamos pensando en estas familias que no tienen idea cómo la están pasando sus familiares presos. Sin duda hay que estar muy pendientes de ellos. Si te parece, vamos a cambiar de país en este momento. Hablemos sobre Bolivia, que ha ampliado la cuarentena hasta el 30 de abril. El país ya se mantiene en un confinamiento obligatorio y total desde el 22 de marzo como una estrategia para poder combatir la propagación del coronavirus. La decisión surge ante las proyecciones que anticipan que el país llegará a su pico más alto de contagios en las próximas 2 semanas, por lo que requiere que el aislamiento se cumpla de la forma más estricta. También se anunciaron otras medidas económicas para beneficiar a la población de escasos recursos y por supuesto, las pequeñas empresas. Actualmente se pagan los bonos de familia y canasta destinados a adultos mayores, mujeres con hijos, personas con discapacidad y estudiantes desde el nivel inicial hasta el secundario. A esto se suma el bono universal, que consiste en 500 bolivianos para las personas mayores de 18 años que no se hayan beneficiado con alguna de las ayudas anteriores lanzadas por el gobierno y que no son asalariadas. Hay otra ayuda denominada Plan Empleo, que consiste en la creación de un fondo de 1.500 millones de bolivianos para entregar crédito de financiamiento para el funcionamiento y operación de las micro, pequeñas y medianas empresas para que sigan generando trabajo. Estas son las medidas que la administración de Yanine Áñez ha implementado en Bolivia para ayudar a paliar un poco la crisis.
Ecuador, particularmente la ciudad de Guayaquil, en el suroeste del país. Esta ciudad ha sufrido como ninguna otra ciudad en toda Latinoamérica por esta pandemia. Hospitales y cementerios han colapsado cuando aún falta lo peor. No hay espacio ni para vivos ni para muertos, dice la alcaldesa Cynthia Viteri. La alcaldesa, quien es una abogada de 54 años, superó el contagio del COVID-19. Ella está al frente de la peor emergencia que haya enfrentado este puerto de 2,7 millones de habitantes. Fue como si estallara una bomba, dijo la alcaldesa este martes. Guayaquil concentra el 71% de los casos detectados, incluidos 369 muertos desde el 29 de febrero. Las autoridades esperan en las próximas semanas hasta 3.500 muertes en la provincia de Guayas. Viteri no elude responsabilidades por la propagación del nuevo coronavirus, pero tampoco cree que Guayaquil deba ser tratada como villana. Definitivamente las imágenes que hemos estado mostrando de la región de Guayaquil son sumamente preocupantes y creo que es verdad lo que dice la alcaldesa, ¿no? En estos momentos es importante tener solidaridad con las regiones que están sufriendo más en vez de ponerlas como villanas. También es importante por parte de las autoridades tener claridad en las cifras que ofrecen. El gobierno de Lenín Moreno había reconocido ya que las cifras que estaban dando no eran precisamente las adecuadas o las correctas durante los primeros días de la crisis de los cadáveres en las calles. Entonces, bueno, ahora suponemos que están intentando corregir eso para que, bueno, la gente tenga por lo menos información clara de lo que está ocurriendo. Sí. Pero vamos a hablar... Tenía un problema, Joel, un problema técnico porque estamos usando un programa nuevo de grabar y no te escuché una parte de tu reacción a la nota, pero quería comentarle a nuestra audiencia, como te comenté a ti ayer, que han reportes de problemas de desinformación por parte del régimen ruso, que le conviene que el gobierno de Lenín Moreno se vea mal, y había muchas imágenes que estaban pasando por las redes que resultaron no ser verídicas de Ecuador, así que hay que tener también mucho cuidado con la desinformación durante estos tiempos. Sin duda. Si te parece, vamos a hablar ahora sobre México, donde el diario británico Financial Times aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó ante esta pandemia con una respuesta torpe y un comportamiento errático. Dijo, bueno, después de criticar las medidas económicas que ha planteado el presidente, ha calificado incluso la administración de López Obrador como una presidencia imperial, y advirtió sobre una posible repetición, y esto es lo interesante de lo que decía el Financial Times, de la catástrofe humanitaria de Venezuela en ese país, en México. En una editorial titulada El despliegue de una tragedia presidencial, el medio conservador británico, que ha criticado a AMLO en reiteradas ocasiones en años recientes, aseveró que la propagación del coronavirus exhibió nuevas debilidades del mandatario y planteó que México formará parte de los países más afectados por la crisis que viene, dada su dependencia a la manufactura de Estados Unidos, el turismo y las remesas, además del petróleo. La mesa editorial del diario deploró que la respuesta del mandatario, en lugar de condonar impuestos, consista en más austeridad, incluyendo una segunda ronda de recorte salarial a los funcionarios, pero también en acelerar sus costosos proyectos favoritos, que incluyen incrementar la producción de crudo y construir una refinería de $8,000 millones, justo cuando la demanda se está esfumando. Invitó a lanzar desafíos legales contra algunas de las políticas más cuestionables del gobierno de López Obrador, al que tachó de populista de izquierda, que previo al surgimiento de la COVID-19 llevaba al país hacia una oportunidad fracasada, pero no a un desastre. El artículo enumeró algunas acciones del presidente mexicano ante la pandemia, como sacar amuletos protectores, no respetar las medidas de distanciamiento social, estrechar la mano de la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmar que el coronavirus vino o le cayó como anillo al dedo para su proyecto de cuarta transformación, o negar la gravedad de la enfermedad, que hace eco que otros presidentes que el diario considera populistas han hecho en América. Por ejemplo, y esto lo dice el Financial Times, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Más y más voces en la élite de México hablan de que se avecina una tragedia. Germania, ¿cómo ves la situación en México? ¿Qué análisis podemos hacer a la distancia? Latinoamérica en general, como el análisis de este editorial me parece muy
interesante y es algo que yo siempre digo. Los dos países que están fallando en Latinoamérica, ¿cuáles son? México y Brasil. Populismo extremo de la derecha y populismo extremo de la izquierda. Como siempre, los extremos se tocan y los dos son malísimos para el pueblo de cualquier sea el país que sea. Sí, de hecho, bueno, las autoridades no se quedan calladas y no se quedan, vamos a decir así, inmóviles ante la situación que está viviendo América Latina, y la Organización Panamericana de la Salud pidió mantener las medidas de distanciamiento social que han decretado diferentes gobiernos para enfrentar la propagación de la COVID-19. Han advertido que la interrupción de estas medidas de distanciamiento social podrían significar alargar la crisis. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, considera que esta estrategia, aunque disruptiva para la economía, sigue siendo la mejor apuesta para reducir la transmisión y frenar la propagación del virus. Interrumpir el distanciamiento social recomendado demasiado pronto podría tener el efecto contrario y conducir a una segunda ola de casos de COVID-19, extendiendo el sufrimiento y la incertidumbre socioeconómica a largo plazo en la región de las Américas, afirmó la directora de dicha entidad, Carissa Etienne. El nuevo coronavirus ha provocado más de 25,000 muertos y 600,000 contagios en Estados Unidos y Canadá. En tanto, en América Latina suma ya más de 3,000 muertos y 70,737 infectados. La gran mayoría de ellos, hay que decirlo, están en Brasil. La OPS espera un agravamiento de la situación en los países latinoamericanos y caribeños en las próximas semanas. Etienne urgió a los países a aumentar su capacidad de atención en unidades de cuidados intensivos UCI, al tiempo que pidió acelerar y ampliar la realización de pruebas diagnósticas, pues considera que esto es clave para proveer la respuesta a la pandemia. Es importante mencionar que la batalla entre el gobierno federal en Brasil y los gobernadores sigue. De hecho, hoy vi una noticia que Bolsonaro parece estar atacando su propia administración, a los que le están llevando la contraria de acuerdo con lo que hay que hacer con esta pandemia. Sí, bueno, la situación en Brasil, de hecho, tenemos los datos en una nota un poco más humana que vamos a presentar más adelante, pero es una situación alarmante. Entonces, claro que sorprende que para este punto de la crisis Jair Bolsonaro no haya tomado las medidas. Y él no ha cambiado de tono para nada. Al menos hemos visto que AMLO ya no está diciendo que se abracen todavía, pero Bolsonaro sigue insistiendo que es una gripe nada más. Pero vamos a hablar ahora de Colombia. Como en todos los países, problemas que ya estaban pasando antes de la pandemia se han empeorado durante esta crisis del COVID-19. El gobierno de Colombia ha pedido apoyo internacional urgente para atender a los cientos de miles de migrantes venezolanos que están en su territorio en plena pandemia del coronavirus. El gobierno nacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional para incrementar los recursos destinados a apoyar los esfuerzos de Colombia en la atención integral de los migrantes provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida, especialmente en la superación de la emergencia generada por el COVID-19, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado. El despacho aseguró que la política de puertas abiertas de Colombia hacia los migrantes conlleva un alto costo de recursos financieros y humanos que se suman a los esfuerzos para enfrentar la emergencia por la COVID-19. Ahora, por la situación especial de emergencia sanitaria en la que se encuentra el país y el mundo, se ha evidenciado la necesidad de aumentar las fuentes de financiamiento, agregó el boletín. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos que huyen de la crisis socioeconómica de su país. Son casi 2 millones de personas, de acuerdo con la autoridad migratoria. En las últimas semanas, cientos han regresado a Venezuela en medio de la emergencia sanitaria. En el mundo se cuentan 4,9 millones de migrantes venezolanos que salieron de su nación desde el 2015 y que, según la ONU, necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia. Jovel, esto es otra de las noticias que han explotado estas semanas. Venezolanos regresándose por la frontera desde Colombia hacia Venezuela, pues eran trabajadores que hacían su trabajo en la calle o haciendo deliveries, haciendo Uber, y no han podido seguir haciendo su trabajo en este momento y han decidido regresarse a su país de origen. Como todos sabemos, la crisis migratoria de Venezuela es tan grave como la de Siria, sin embargo no tiene ni la mitad del financiamiento que la crisis migratoria siria.
Sí, no, a mí no me cabe duda de que el gobierno de Iván Duque en efecto puede necesitar esos recursos, pero lo que quería comentar era que esa situación también la estamos viendo obviamente a una escala menor, pero adecuada a nuestras proporciones aquí en Costa Rica. Muchos nicaragüenses están regresando a Nicaragua por la escasez de empleo que hay actualmente producto de la crisis. No hay empleo para los costarricenses, entonces claro, muchos de ellos prefieren ir a pasar este momento tan difícil en su país y con sus familias. Así es, pero vámonos ahora lejos de Latinoamérica, a Rusia. Es un tema que no hemos tocado en este programa, pero Joel y yo hemos estado pendientes porque siempre estamos en alerta a cualquier régimen autoritario por el mundo. Los líderes mundiales han estado trabajando desde su casa y Vladimir Putin no ha sido excepción a esto. El lunes el presidente ruso celebró una videoconferencia desde su residencia oficial en las afueras de Moscú con algunos de los funcionarios dirigiendo los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la enfermedad. Fue una reunión inusualmente sombria. Hace menos de un mes, Putin había irradiado confianza sobre la respuesta de su gobierno a una crisis mundial creciente, asegurando a sus ciudadanos que la situación estaba bajo control, gracias a las medidas de intervención temprana. Unas semanas más tarde, Putin quiso colocarse como el héroe internacional, enviando un avión lleno de suministros médicos al aeropuerto de Nueva York, John F. Kennedy. Sin embargo, en su videoconferencia del lunes, Putin hizo un balance de un empeoramiento de la situación en su país. El martes, Rusia alcanzó un nuevo récord de 2.774 casos nuevos confirmados y Putin está recibiendo serias críticas por su manejo de la crisis. El presidente no desea ser asociado con medidas duras o impopulares, dejando tales tareas a los subordinados locales. En el caso del coronavirus, la tarea de desplegar algunas de las restricciones más pesadas han recaído en Sergei Sobyanin, quien es el alcalde de Moscú. La capital rusa ha sido la más afectada por el virus. Oficialmente, Rusia tiene 21.112 casos, según las cifras oficiales, y el número de muertos ha llegado a 170. Alrededor de la mitad de estos casos se encuentran en la capital de Moscú. El alcalde Sobyanin ha tomado la iniciativa en la aplicación de medidas de encierro, incluyendo la introducción de un controvertido sistema de rastreo digital diseñado para mantener a los residentes en el interior. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desvió el martes preguntas sobre la carga de aviones de casos de coronavirus que llegaron a China, remitiendo a los periodistas a otras agencias. Pero el repunte de los casos importados a China desde Rusia ha planteado una pregunta más amplia: la fiabilidad de las estadísticas oficiales rusas. Así es, audiencia y Jovel, como les decimos todos los días con este tipo de regímenes, el chino, el venezolano, el nicaragüense, el cubano y el ruso, no podemos confiar en lo que se dice. Sin embargo, yo creo que es interesante que Putin no está cantando victoria como están haciendo otros dictadores por el mundo, ¿no? Sí, en este momento como que ha sido llamado un poco a la prudencia y se ha quedado quieto después de haber jugado al héroe por un momento, cuando en teoría no aumentaban tanto los casos. Actualmente ya parece que está un poco sosegado. Y es igual a lo que hizo Trump, que Trump no quiso cerrar los gobiernos locales y le dejó la responsabilidad a otros. Interesante. Pero ahora Trump dice que él tiene que ser el encargado de reabrir. Exacto, ahora hay pelea en quién es el que se supone tiene que reabrir el país. Mira, si te parece vamos a ir cerrando el programa con dos notas de cierta manera positivas. Vamos a hablar sobre Armando Pivetta, si quieren lo podemos poner en pantalla, quien se recuperó de la COVID-19 en Brasil, tras haber estado hospitalizado durante una semana. El exmilitar de, oigan esto, 99 años, dijo que la batalla contra el virus fue más difícil que la guerra. Este hombre brasileño... Brasil tiene ya 1.500 muertos y más de 25.000 contagiados, siendo el país de América Latina más afectado hasta ahora por esta pandemia. A mí me parece que esta historia es sumamente alentadora, sobre todo cuando vemos que en teoría los adultos mayores son los que más están padeciendo y los que más mueren a causa de esta enfermedad. Las autoridades estiman que el pico de la pandemia llegará a finales de mayo, esto, repito, en el caso de Brasil, pero me alegra mucho el caso de Armando Pivetta, que bueno, con 99 años regresa a su casa con su familia.
Sí, ya sabemos que si eres una persona mayor de 70 años y te da el COVID-19 no es una sentencia de muerte automática como pensábamos al principio, ¿no? Al igual que si eres joven y te da el COVID-19 no significa que no tienes nada de qué preocuparte, eso ya sabemos que no es verdad, pero vamos a hablar, les tenemos dos historias bonitas hoy. La otra es de un hombre de también 99 años, él se llama Tom Moore y es otro veterano de guerra. El hombre que aparece en pantalla es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se había propuesto completar 100 vueltas a su jardín de 25 metros a cambio de recolectar 7.000 libras esterlinas para donar a los trabajadores de salud en el Reino Unido que combaten la pandemia. Sin embargo, tras aparecer en la televisión y hacerse viral en las redes sociales, ha logrado recolectar más de 7 millones de libras. Ahora se ha propuesto completar otras 100 vueltas para seguir apoyando a los trabajadores sanitarios. Me encanta esa historia. 7 millones de libras, Sí, imagínate. sí. Y Qué locura, Joel, ¿no? yo La sé que a ti no te solidaridad de la gusta gente. yo sé que a ti no te gusta cuando yo hago estas preguntas así inoportunas, pero ¿en qué guerra peleó el veterano brasileño? Mira, esa pregunta es muy buena. Tendríamos que preguntar. Me parece, sí, es algo que me parece interesante. Pero bueno, Claro. esas fueron las noticias de hoy. Jovel y yo estaremos aquí también mañana contándoles lo que va pasando y poco a poco iremos abriendo este noticiero que al principio nació con la idea de ser un noticiero normal de las noticias de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa generales, pero comenzó más enfocado en esta pandemia del COVID-19. Sí, y permíteme felicitar a todo el equipo de Factores de Poder que hoy está cumpliendo 4 años de existencia. Ay, hubiese Yo traído feliz. la torta que piqué aquí para que la sopláramos en nuestro programa, pero sí, Que la picaste y la soplaste sola. así es, todos lo hicimos en nuestra casa, 4 años, no puedo creer que han sido nada más 4 años, a mí me parece, se siente más, ¿no? Sí, sí, bueno, yo que soy la incorporación más reciente al equipo, la verdad me siento muy contento y bueno, que sean muchos años más, Bueno, porque la llegamos a verdad es que 4 este esfuerzo ha años. sido... ¿Sí? Llegamos a 4 años y a 500.000 suscriptores, que creo que no lo habíamos celebrado en nuestro programa. Es verdad, entonces imagínense, hay mucho que festejar. Ya les adelanto que en la tertulia que vamos a hacer el domingo, que van a poder ver ustedes el domingo, que va a estar Patricia, porque ayer Nito la invitó en Agárrate, así que esperemos que llegue. Ahí vamos a hablar sobre este aniversario también. Bueno, un saludo a nuestra audiencia y hasta mañana. Hasta mañana.